Hoy fue un día tan especial para mí. Estoy siendo parte de un momento histórico en donde podemos fortalecer a la Guardia Nacional. Mi grupo parlamentario me dieron la confianza de encabezar este mensaje doloroso, las vivencias que era necesario compartir lo que vivimos en Ciudad Juárez. Les digo a los de la oposición que fueron ellos los culpables de militarizar el crimen organizado. Ellos en el operativo Rápido y Furioso introdujeron armas de uso exclusivo del ejército y se las dieron a los integrantes del crimen organizado. Estas armas han sido utilizadas en múltiples de crímenes. Necesitamos entender de dónde parte el rompimiento del tejido social para poder construir una estrategia de pacificación nacional seria, responsable y generosa. Cuando Felipe Calderón declara formalmente inaugurada la guerra contra el narco, sacando a los integrantes del Ejército Nacional, no existían normas claras, era todo muy ambiguo y en ese momento el comandante supremo de las Fuerzas Armadas prefería asesinar desde comunidades enteras para liberar la plaza y poder así cumplir con su parte del acuerdo con el crimen organizado. Por eso necesitamos cuál va a ser el proceso del regreso a los cuarteles del Ejército Nacional. Plantea una temporalidad de que en algún momento esas Fuerzas Armadas, en 9 años, van a regresar a los cuarteles. Ya hay un protocolo de actuación claro, con una cosa por encima de todo lo demás: el respeto a los derechos humanos. Que esta sea la primera etapa de la nueva historia que veremos de escribir. El PRI ha entrado en un proceso de reivindicación, le cobró factura al pueblo de México. Ha entendido que tiene que entrar en otra dinámica porque se acerca un proceso electoral en el Estado de México. De eso a que haya una alianza con Morena hay mucho trecho. Procedemos a contactar a la diputada Andrea Chávez Treviño para hablar sin máscaras. Querido Manuel, ¿cómo estás? Diputada Andrea Chávez, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenida a Sin Máscaras. Ay, qué gusto estar ya en vivo. Un saludo para la preciosa audiencia de Sin Máscaras. Aquí nos encontramos todavía en lo que seguramente ustedes ya estaban discutiendo, precisamente la aprobación de esta reforma constitucional en materia de Guardia Nacional. Parece que vamos para largo en esta sesión también. Eso parece. A las órdenes, mi Manuel. Eso parece, querida Andrea. Permíteme primero comentarte que la audiencia de Sin Máscaras está bastante contenta con tu intervención el día de hoy en la tribuna, en la Cámara de Diputados, y permíteme rescatar esta frase que me parece prácticamente la más icónica del día de hoy. Ustedes militarizaron el crimen organizado. ¿Es así, querida Andrea? Es así. Fíjate, mira, te doy como antecedente de por qué hoy fue un día tan especial para mí. Naturalmente por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que falló a mi favor y a favor de otros 15 usuarios que habíamos sido injustamente sancionados por violencia política de género. Eso sucedió también el día de hoy. Y en segundo lugar, porque estoy siendo parte de un momento histórico en donde podemos fortalecer a este nuevo cuerpo de seguridad, este nuevo cuerpo de paz. Me refiero a la Guardia Nacional, que se creó precisamente en marzo del año 2019 a través de un decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Fue histórico por el contenido de la propuesta y también por el formato. Comentarte que yo conté con 15 minutos porque posicioné a mi grupo parlamentario, al grupo parlamentario Morena, que es el grupo parlamentario mayoritario, en una reforma constitucional, y mi coordinador y mi grupo parlamentario me dieron la confianza de encabezar este mensaje. Nada fácil, doloroso naturalmente, porque te hace recordar tu historia, te hace recordar muchas vivencias que por temor a sentirlas nuevamente a veces no las compartes, y entonces creí yo que era necesario compartir lo que vivimos en Ciudad Juárez. ¿A qué me refiero por militarizar el crimen organizado? ¿Qué me refiero cuando les digo a los de la oposición que fueron ellos los culpables de militarizar el crimen organizado? Pues porque ellos en el operativo Rápido y Furioso, que por cierto comandó Felipe Calderón, Genaro García Luna, Eduardo Medina Mora, siendo procurador general de la República antes de ser embajador de México en Estados Unidos y luego ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues introdujeron armas de uso exclusivo del ejército y se las dieron así, sin más, a los integrantes del crimen organizado. Armas de uso exclusivo del ejército, y aún así nos dicen que nosotros militarizamos este país. Es que hay que ser muy caradura y muy sinvergüenza. Hay que recordar que precisamente estas armas letales
fueron las que terminaron con la vida de 15 jóvenes estudiantes en la masacre de Villas de Salvarcar en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que han sido utilizadas en múltiples, decenas, cientos de crímenes a lo largo y ancho del país, donde son familias las que pierden a sus seres queridos. No nos andamos nosotras y nosotros con hipocresía ni con memorias cortoplacistas. Necesitamos entender de dónde parte el rompimiento del tejido social para poder construir de la mano con el Poder Ejecutivo Federal una estrategia de pacificación nacional seria, responsable y generosa, mi querido Manuel. Querida Andrea, permíteme preguntarte, porque después de esta intervención en tribuna, pues desde luego no se hicieron esperar las críticas en torno a que ya el día de hoy no gobierna Felipe Calderón. El grupo parlamentario del PAN, que la verdad yo no sé a quién se le ocurrió que fue buena idea poner a este cuate de Santiago Torreblanca a dar el pronunciamiento, básicamente dicen que estamos ante una nueva etapa y faceta de militarización, pero es conveniente que omitan que fueron ellos los precursores de que hoy gran parte de la responsabilidad de la violencia también es que sean los responsables de que el ejército mexicano se encuentre en las calles, Andrea. Así es, querido Manuel, es que no es tan sencillo como para nada más decir que ya los podemos retirar. ¿Por qué? Porque necesitamos partir de los orígenes. ¿Cuándo es que al ejército mexicano se le saca de los cuarteles a las calles? En 2006, cuando Felipe Calderón, para legitimarse como presidente de la República, tras haber llegado a ese espacio después de un fraude, declara formalmente inaugurada la guerra contra el narco en el operativo conjunto Michoacán, justamente sacando a los integrantes del Ejército Nacional a las calles. Pero ¿qué fue lo verdaderamente peligroso de eso? Que en ese momento no existían protocolos de actuación, no existían normas claras, no se sabía en qué cosas sí podían coadyuvar con las policías municipales, estatales y federales. En realidad era todo muy ambiguo y estaba dispuesto a la arbitrariedad del presidente de la República, que pues al final es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, un civil, y en ese momento el comandante supremo de las Fuerzas Armadas era un represor, era un espurio, era una persona que prefería asesinar, desplazar forzadamente a comunidades enteras para liberar la plaza y poder así cumplir con su parte del acuerdo, con su parte de la negociación con el crimen organizado. ¿Por qué me atrevo yo a decir algo así? Porque pues su mano derecha, quien se encargaba justamente del tema de seguridad, Genaro García Luna, está preso en Estados Unidos por narcotraficante. Lo mismo Facundo Rosas Rosas, Luis Cárdenas Palomino. Hablé justamente de todo este séquito que integraba el ejército narcopolicías que comandaba Felipe Calderón, que le recibía sobornos millonarios al narcotráfico, lo que nos hace tener la duda legítima y además pudiéramos pensar las pruebas contundentes, al igual que con su hermana Cocoa Calderón en el caso de Michoacán, de la existencia de una relación muy cercana, crimen organizado y calderonismo. Esto es lo que nos lleva a pensar y por eso necesitamos pues delimitar culpables, delimitar orígenes y entendiendo el origen, comprender también cuál va a ser el proceso del regreso a los cuarteles del Ejército Nacional. Esta votación que estamos discutiendo el día de hoy plantea una temporalidad. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice esta reforma? El presidente de la República puede seguir contando con las Fuerzas Armadas durante 9 años en lo que se consolida la Guardia Nacional para preservar la seguridad y la paz, para conservar el orden al interior de la República. Es decir, no nada más Ejército Nacional, sino Marina, también Fuerza Aérea, y bueno, seguir fortaleciendo a la Guardia Nacional. Cuando le pones temporalidad, estás hablando de que en algún momento esas Fuerzas Armadas, y no en algún momento ambiguo, en 9 años, van a regresar a los cuarteles porque habrán ya coadyuvado en esas tareas específicas que se encuentran dentro de la reforma constitucional que le dio nacimiento a la Guardia Nacional. No va a ser como en los años del calderonismo, en donde el ejército podía entrar a las casas, podía abrir las cajuelas, podía realizar detenciones ilegales, podía incluso realizar ejecuciones extrajudiciales.
Eso ya no va a suceder porque ya hay un protocolo de actuación claro, con una cosa por encima de todo lo demás: el respeto irrestricto a los derechos humanos. Que esta sea justamente la primera etapa de la nueva historia que veremos de escribir de la mano de nuestras Fuerzas Armadas, que al final también son pueblo mexicano, pero pueblo uniformado, que nos cuida a todas y todos, y que no deja de ser la institución con mayor confianza de parte de la ciudadanía. Mayor confianza, por cierto, que toda la oposición junta. Para finalizar, querida Andrea Chávez, ¿cómo interpretas esta, porque también subió hoy a tribuna en representación del grupo parlamentario del PRI la diputada Yolanda de la Torre, promotora de esta iniciativa para que se prolongue la estancia de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública hasta 2029? Desde tu perspectiva personal, ¿cómo interpretas esta pues reciente actitud del PRI? Pues yo creo que el PRI ha entrado en un proceso de reivindicación tras haber formado parte de golpes mediáticos intensos y de popularidad muy fuertes. Le cobró factura el pueblo de México al PRI el haber votado en contra de la reforma eléctrica. Y yo creo que el PRI, visión pragmática o no necesariamente, ha entendido que tiene que entrar en otra dinámica, rompiendo la moratoria constitucional o flojera constitucional, o como le quieras llamar, porque se acerca un proceso electoral en el Estado de México, un proceso electoral en el Estado de Coahuila, que pues no dejan de ser sus bastiones. Yo creo que han comprendido por fin que necesitan ese proceso de reivindicación. De eso a que haya una alianza con Morena hay mucho trecho. Por supuesto que siempre le vamos a aplaudir a la oposición que reconozca los errores del pasado, que pida perdón, que responda ante las autoridades competentes si es que cometieron delitos sus integrantes, y que entren en procesos de reivindicación como lo es yo por eso planteaba al inicio de mi discurso la diferencia entre dos oposiciones. La oposición que de manera mezquina, hipócrita, habla de una falsa militarización y utiliza información falsa, desinformación, estrategias de fake news y medios de comunicación tradicionales para desinformar a todo un pueblo, y a otra parte de la oposición que, sin estar de acuerdo con toda la agenda programática de la Cuarta Transformación que preside justamente Andrés Manuel López Obrador, hoy decide apoyar una propuesta que beneficia a las familias mexicanas, y eso, venga de donde venga, necesitamos aplaudirlo. Eso es importante, reconocer ese esfuerzo, porque hay compañeras y compañeros que se van a reivindicar. Pero miren, yo comparto con el presidente: sí, perdón, pero no olvido. Sí, perdón, pero no olvido. Pero ojo, que quede claro, yo no soy autoridad judicial. Las autoridades judiciales no deben perdonar a nadie ni dejar a nadie en la impunidad. Eso debe quedar clarísimo, querido Manuel. Querida Andrea, te envío un abrazo del tamaño de Júpiter y de Saturno. Felicidades por tu intervención el día de hoy, y a ver cuándo pronto nos podemos ver. Por lo pronto, yo sé que andas allí en el Pleno, por eso se escucha de fondo las intervenciones de los diputados, y comentarte que la audiencia de Sin Máscaras te envía un fuerte abrazo y un montón de comentarios en torno a admiración a tu trabajo legislativo, querida. Te agradezco mucho, Manuel, a tu preciosa audiencia. No dejen de apoyar este espacio que es libre, que es sin censura, como el espacio de Vicente, que también acaba de recibir un premio. Reconocer en ti también un relevo generacional para los medios de comunicación, para el acceso a la información y para el cumplimiento de la garantía de un montón de derechos. Y además, toda mi emoción, todo mi cariño para ti, mi Manuel precioso. Te mando besos. Un beso, querida Andrea. Cuídate mucho, nos vemos pronto. Bye, corazón. Andrea Chávez hablando con nosotros, Sin Máscaras.